Dicen que la locura y el genio están separados por una línea muy delgada. Nosotros creemos que esa línea no existe. Bienvenido al mundo de los locos. El podcast donde creatividad, flow y autoconocimiento se encuentran. Aquí, la locura es posibilidad. Todo viaje épico requiere de un héroe. Y todo héroe vive un dilema. Todo héroe vive un conflicto. ¿Qué sería de las historias si no hubiese resistencia? Probablemente toda historia sin resistencia sería una baratija, un cuento idílico sin tensión. Pero es esa tensión la que hace especial al héroe. Toda historia épica narra, de alguna forma, la eterna lucha entre el bien y el mal. Y esto no significa que tengamos que verlo desde una óptica moral. Todo esto va más allá de la moral, va más allá del bien y del mal. Tiene que ver con la tensión de los opuestos. El blanco y el negro, el ir o el no ir, el salvar a la princesa o no salvarla, el sentirse héroe o no sentirse tan héroe. El ser artista o no tan artista, el considerarse empresario y lograr lo innombrable, lo inefable, ser o no ser. He ahí el dilema, diría Shakespeare. Hoy nos pusimos filosóficos. Estoy muy contento de estar por acá. Estoy leyendo un libro que se llama La guerra del arte. No el arte de la guerra, la guerra del arte, de un autor de apellido Pressfield. Un libro interesante, ya lo llevo avanzadito, yo creo que unas 2/3, 3/4 partes por ahí. Y justamente habla de la resistencia. Yo lo atribuyo y lo nombro también ego. Creo que es el ego. Me remite mucho a la Kabbalah, ¿no? El gran oponente. Esa es la resistencia. Pressfield habla y dice que toda gran obra requiere de que el profesional, así lo nombra él, de que el profesional requiere convivir con aquello que lo detiene. Requiere convivir con el no. El artista, el profesional, quiere crear. Lo creado, lo creativo, busca ser creado y busca un conducto. Pero dentro del artista está la resistencia. Esa resistencia yo la llamo ego, el gran oponente. Busquen ese libro, Satán. Satán, ese también es un buen libro. Sencillo, light. Pero creo que representa muy bien esto. El gran oponente. La lucha de los opuestos. Lo que hace épico a las historias. Este dilema. Esta lucha. Esta guerra eterna en la que esperanzados buscamos que gane el bien. Y que sí, gana algunas batallas y el mal gana otras cuantas. Interesante, pero es la guerra sin fin. Rara vez terminan estas guerras. Y si lo llevamos al interior, en realidad tiene que ver con que la guerra no termina. Para estar despiertos, para vivir en un estado de conciencia superior, habría que trascender ambos lados de la moneda. La dualidad. Habría que trascender la dualidad. Por ahí es que va este programa que, déjenme decirles, es 100% improvisado. ¿Y por qué hablar de la resistencia? ¿Cómo por qué? Primero, lo traigo fresco. Primero, porque estoy leyendo este libro de la guerra del arte, número 1. Número 2, porque hoy en mi journaling matutino, lo primero que hago por las mañanas es escribir. Vomitar, derrocharme, derramarme en las páginas en blanco. Conectar con algo, conectar con lo más íntimo de mí y solo ser. Y hablaba justamente de mis resistencias, de cómo sucumbo, cómo sucumbimos ante el oponente, ante la resistencia. Cómo deseamos algo, pero hay algo de manera inmediata ante cada deseo que se opone, que te genera un duelo, que te reta. A veces he pensado, muchas veces, a lo largo de mi vida he pensado como si Dios dijera, imagínate, tú pones el deseo, ¿no? Ya sabes, pedid y se os dará. Y entonces llegas con
Dios nuestro Señor, el Padre, el gran arquitecto del universo, la Madre Divina, Pachamama, Madre Tierra, como ustedes gusten, como ustedes quieran. Ante el gran arquitecto del universo y tú le dices, Padre mío, gran espíritu, y yo deseo esto. Y como que Dios voltea y dice, ok, sí, pues, sí. Pero inmediatamente después, el Padre en su infinito amor dice, vamos a ver si este cabrón quiere lo que dice. Vamos a ver si sí es cierto. Y entonces es como si enviara todos los retos, todos los obstáculos, para que estés a la altura de aquello que estás deseando. Ay, güey, está brutal. Y lo hace con su infinita misericordia, su compasión, con su sabiduría. Va más allá de las religiones, de todo lo que crean, va más allá de eso. Y esto es solamente imaginación. Este ejemplo me lo he puesto en mi imaginación durante muchas ocasiones. Insisto, es como si el padre dijera no al hijo, o vamos a ver si sí quieres, hijo. Y entonces el hijo requiere demostrar que quiere aquello que está buscando. Y entonces en esa lucha de opuestos también, entre el padre y el hijo, sucede un antagonismo. Y muchas veces, tal vez por resultante, se da una tercera fuerza, y aquí ya me estoy metiendo en caminos místicos, mágicos, musicales. Pero en este duelo, la resultante probablemente pueda llamarse Espíritu Santo, la obra, el producto resultante entre la lucha de los opuestos. Sí. Lo malo de que no haya tenido un programa, la entrevista que estaba programada para el día de hoy, miércoles, es que bueno, me dejaron esta tarea de improvisar, de luchar contra la resistencia, porque fácil hubiese sido dejar este programa a un lado y decir, ay, el próximo miércoles, o bueno, ya grabamos, pospusimos la entrevista y entonces no va a ser para el día miércoles y hoy mejor no hago nada y no pasa nada. Pero ¿y qué sucede con el deseo? ¿Y qué sucede con el compromiso interno? ¿Y qué sucede con el compromiso hacia la audiencia de esperar su programa del mundo de los locos todos los miércoles a las 6 de la tarde? No le podía hacer yo esto a ustedes, ni a la resistencia, ni a mí mismo. Y es que eso fue lo que sucedió. Y por eso, estos son los argumentos de por qué hablo hoy de este duelo. Sí, de este combate cuerpo a cuerpo. Y es que bien pude haber tirado un poco la toalla. Pude haber pospuesto esto. Pude haber simplemente esperado y dejar que las cosas pasaran y rendirme y no pasa nada. No es como que tenga el gran público hoy por hoy. Y aunque lo tuviera, es más bien demostrarle a la resistencia y al ego quién manda. Y por eso estoy aquí. Porque no se dio algo, digamos por azares del destino, pero yo elijo estar aquí echándome un podcast improvisado para el mundo de los locos, hablando de algo que espero que sea bastante útil para ustedes. Y quiero humanizar a la resistencia, quiero humanizar al ego, porque muchas veces, no, es que hay que derrotar al ego y no, tu ego. A ver, el ego, como lo dice la Cábala, este gran oponente provoca en su resistencia, su no, en ser tu oponente, justamente, provoca tu crecimiento, provoca que desarrolles potencial. ¿Está entonces en la oscuridad guardado todo el potencial del universo? Dios santo, ¿por qué tengo que hacer estas preguntas en vivo, a todo color, aquí y ahora? Yo creo que no. O creo que sí, siempre y cuando el origen de esta oscuridad sea el amor. Si en esto, no creo. Pero la oscuridad, sin duda, guarda un gran potencial. Y cuando hablo de humanizar al ego, me refiero a que todos vivimos estos duelos, desde las cosas pequeñas hasta las cosas grandes, desde lo épico de Frodo en El Señor de los Anillos, como Anakin o Luke en Star Wars, como Arturo en su leyenda. Todo héroe vive esto, desde lo épico y magnánimo hasta en el día a día, hasta en el me como la dona de azúcar interesantísima que acabo de ver, o le digo que no porque tengo un deseo superior, porque hay una búsqueda mucho más profunda. Es un ejemplo, ¿no? Banal, absurdo tal vez. Pero esto pasa también con el ejercicio físico y pasa con cualquier reto, con cualquier anhelo. Pasa incluso para levantarse por la mañana, cuando comprometes tu vida, tu agenda y tu tiempo y levantarse a 1 hora, pero tú te das 15 minutos más.
Sucede con el alcohólico. Sucede con aquel que se resiste al gran deseo ferviente de beber una chelita más. Dios, vaya voluntad la de aquellos que se resisten a la resistencia. Y qué cagado que me conmueva. Pudiera bien editar esto y borrarlo de este programa. Pero sí, me conmueven esas historias. Me conmueve la historia del héroe, me conmueve su camino, me conmueve aquel que tuvo que decirse no a sí mismo por encontrar algo superior, por dejar que algo más grande se sucediera, por dejar a un lado su ego, reconocerlo y entender que conciliarse permite que la gran obra se manifieste. A mí sí me conmueve. Me conmueven las historias y me conmueven y me invitan a seguirlos aquellos que se oponen a su propia resistencia, que se oponen hacia el gran oponente. Ahí es donde se desatan cosas interesantísimas a nivel interno. De eso hablan los grandes conocimientos de la historia. De eso hablan los grandes maestros. Y hoy, pues me queda simplemente humanizarlo y entender que muchas veces he sucumbimos ante aquello, ante lo dulce, y preferimos el dulzor antes de lo amargo. Y nos olvidamos de nosotros mismos, y eso es lo que hace la resistencia. Es como que provoca una amnesia de aquello, de tu búsqueda, ¿sabes? Es como si te diera un palazo en el cráneo y de repente hiciera que te olvidaras. En el momento en donde quieres resistirte, se te olvida. Me pasó ayer, ¿no? Yo dije, no, esta semana no voy a comer azúcar, ¿no? Solamente el sábado, ¿no? Y ayer, sin más ni menos, de repente ya me había tragado ahí un croissant de Nutella, ¿no? Sí, puede ser algo absurdo y podrás juzgarlo como algo completamente superfluo, y puede ser que sí, pero para mí no lo es, ¿no? Al final del día, a mí lo que me interesa es estar sano y en forma, y no lo logré, se me olvidó. Ya me lo había tragado cuando me acordé y dije, cabrón. Y me acuerdo, y mi compromiso, y mi recuerdo de mí mismo, está cabrón, ¿no? Es como si a Frodo de repente se le olvidara, ¿no? Y tuvo sus momentos, sin duda, a lo largo de la travesía. Pero ¿qué tal si se le hubiera olvidado el objetivo de llevar al anillo al volcán ¿no? Olvidé su nombre. ¿Qué tal si hubiera preferido su propio ego? Que ese es el simbolismo detrás del anillo, ¿no? ¿Qué tal si él hubiera preferido el poder y se hubiera identificado con él? ¿Qué hubiera pasado si Luke olvidara el respeto por la fuerza? Cada vez, y aquí viene lo interesante de este programa, cada vez que tú le dices y tú le indicas quién manda a la resistencia, no es como que la resistencia desaparezca. Esta guerra es como eterna, ¿no? Es lo que les platicaba. La eterna guerra del bien y el mal. Uno no se chinga la resistencia y, ay, la voy a matar, pinche ego. No, güey, el ego no se mata, la resistencia no muere. Es como si siempre y todo momento fuese un recordatorio, el recordatorio de estar despierto, atento, presente, consciente. Ese es su rol probablemente. Pero en cambio, cuando sucumbes ante la resistencia, y voy a hablar por mí, luego sucede este rollo del síndrome del impostor. Dice justo Pressfield, ¿no? En su libro, que nos inventamos 1000 mamadas. Bueno, lo de 1000 mamadas lo digo yo. Siempre nos inventamos una cosa extraña, curiosa, y hay como 200,000 millones de argumentos para poderme decir, no, hoy no. Hoy, ay, bueno, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es poquita azúcar? No más la puntita, ¿no? O mejor luego, mañana. Y entonces se hace presente el síndrome del impostor. La resistencia es como esta gran comunidad y envía a uno de sus grandes mensajeros y embajadores, el síndrome del impostor. Dentro de la cosmogonía del mundo de los locos, yo creería que el síndrome del impostor es la camisa de fuerza, sin duda. Sí, es como aquello que te detiene y te tiene ahí amarrado. Tú quieres ser, pero la camisa de fuerza no te permite ser. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta que tienes una camisa de fuerza. E incluso a veces te acostumbras a esta resistencia. Luego entonces la resistencia se te hace cómoda y pierdes tu poder, tu voluntad. Te pierdes a ti mismo. Pierdes la gran capacidad de ser que por naturaleza, que por soplo divino tienes.
miles y millones de mamadas para no hacer las cosas. Miles y millones de mamadas para no cumplir. Dormidos, hipnotizados por la resistencia. Veo también la resistencia como lo contrario al flow. Lo contrario, pero al mismo tiempo es curioso. Fíjense, Steven Kotler menciona en uno de sus libros que para llegar al estado de flow es necesario trascender esa etapa, la de la resistencia, la del oponente. Es como cuando estás buscando a la musa, pero la inspiración no llega y las ideas que te llegan no son exactamente las que tú estás buscando o las que esperas, o tal vez no están a la altura. En ese momento hay una tensión. Quieres tirar por la borda tu tarea, tu misión, pero es justo cuando cuando tomas ese nivel de tensión, cuando tomas el duelo, que puedes entonces trascender y tocar este estado al que yo le llamo estado cuasi divino, que es el flow, un estado de presencia profunda. Chútense ese libro. Chútense La Guerra del Arte, está interesante, todavía no lo termino yo. Cuando se lo chuten, lo platicamos, saben cómo encontrarme en mis redes. Estamos ya, hoy es el 11º episodio del Mundo de los Locos. Nos pusimos improvisados, filosóficos, enseñamos a la resistencia quién chingados manda. Y para concluir te voy a dejar justamente eso. A ver, si la pinche resistencia y el ego no se mueren, porque estos cabrones son eternos, ¿qué carajos entonces hay que hacer? ¿Cuáles serían como mis tips? ¿Cuáles serían como los consejos? A ver, ¿qué me ha funcionado a mí? ¿Ok? Desde ahí te voy a hablar. Lo que a mí me ha funcionado es manejar mi tiempo, ¿ok? Tener una agenda, donde en esa agenda al menos hay como una trazabilidad de qué es lo que requiero hacer y de cuál es mi compromiso. Ya se los mando a la chingada, pues bueno, pero al menos ahí sé lo que tengo que hacer. Digamos que eso me ha ayudado. A ver, los estoy lanzando así porque el programa es improvisado, pero quiero decirles que no están en orden de importancia. Tal vez me parece más importante este siguiente punto, que es los rituales. ¿Qué rituales hago? ¿Ok? Por ejemplo, yo por la mañana lo primero que hago es un journaling. Y este journaling me vierto en él y me funciona un chingo para limpiar mi maceta de tanta babosada que se me ocurren durante el día y durante la noche, cuando a veces no puedo dormir. Y cuando puedo dormir también se me ocurre mucha babosada. Eso me funciona. Rituales. ¿Ok? Rituales. Entonces, los rituales. Una agenda. Que esto de alguna forma ayuda a tener una especie de disciplina. ¿Ok? ¿Qué más me pueda funcionar o me ha funcionado? Creo que estos dos puntos serían sin duda los más importantes, o al menos los que yo siento que me han funcionado mucho más. Rituales, disciplina, sin duda, este contacto con la presencia. Creo que al final el truco tiene que ver con la atención. El manejo de la atención. Si no estoy en este recuerdo de sí, si no estoy recordándome, recordando mi tarea, recordando mi misión, recordando mi visión, mi misión, mi meta, objetivo, es muy fácil que me pierda. Si de por sí, TDAH, dispersión, etcétera, imagínense, ¿no? Entonces, si yo estoy en esta completa presencia o buscando esta presencia, procurando ejercicios de atención, esto también es importantísimo. Por Dios, ¿cómo lo puedo estar olvidando? A ver, mientras más ejercicios de atención y más maneje esta energía, mucho más fácil me será entender que en el momento correcto puedo decirle no a la resistencia, sí a mi sueño, sí a mi visión, sí al propósito superior. ¿Cómo se hace esto de manejar la atención? Bueno, hay muchísimas formas, ¿no? Creo que si los rituales son una, cada quien tiene sus propias formas, ¿va? A mí que me ha ido funcionando cada vez más, y también Steven Kotler lo maneja como una tarea indispensable o un paso indispensable o que ayuda a fomentar el flow, es la meditación.
empiecen por algo pequeño, 15 minutos, 20 minutos, y después se van y se desatoran en 2 horas, como quieran. Yo ahorita creo que bien, unos 40 minutitos puedo estar en un nivel de tensión interesante. Después de 40 minutos esto se vuelve un santísimo infierno, ¿no? Mi mente empieza ya a rebotar. Pero bueno, esto es el duelo con la resistencia. Danzas sagradas, movimientos tipo tai chi, chikun, todo aquello que haga que los 3 centros convivan a la par. Eso te va dando poder. Y cada vez que le dices no a la resistencia, vas tomando poder. Cada vez que le enseñas quién carajos manda, cada vez que ejerces tu voluntad, la voluntad del ser, no mueren. Recuerden, su rol es procurar verte crecer. Su rol es recordarte que te recuerdes. Su rol es que mantengas presencia. Hagamos de nuestra vida una historia épica. Tú eres el héroe. Señores, 11º episodio, listo. ¿Y quién gana con esto que sucedió hoy? ¿Quién gana? Ganamos todos. ¿Por qué? Porque va a haber un capítulo más en esta temporada 2 del Mundo de los Locos. El día de hoy es programa improvisado. Espero que sea de utilidad para todos vosotros. Si tienes un comentario, si piensas algo diferente, si tienes un tip, si tú tienes formas, conocimiento chingón para derrotar o para conciliar con la resistencia, con el ego, bienvenido, te espero ahí el comentario, te espero ahí la confrontación para que esto de verdad resulte en algo útil no solo para mí, sino para todos. Les agradezco y los veo en el 12º episodio. Insisto, esta temporada tendrá 13. Hoy ganamos todos. Recuerda, la locura es el preludio del genio. Únete a la tribu, comparte tu locura y sigue creando tu propio mundo. Nos vemos en el próximo salto al vacío, aquí, en el mundo de los locos.